tal, amigos? ¿Cómo están? Miren esta belleza, por favor, esta estrella divina, divina. Formamos un granny para luego hacer mantas, suéter, como digo siempre, lo que se les ocurra, caminos de mesa, manteles, almohadones, bueno, pueden ir en un montón de proyectos. La estrella es preciosa y está combinada con varios colores. Bueno, la idea es combinarla con varios colores para que resalte. Miren qué bonita. Yo voy a utilizar, como siempre, tengo acá mis lanitas. Obviamente que se puede hacer con hilo de algodón y quedan preciosas también con hilo de algodón. Pero yo siempre les comento, para hacer las muestras, para mostrarles aquí los trabajos que hacemos, estas lanitas la verdad que quedan, no solo por los colores, es que queda muy lindo y se pueden notar bien los puntos. Bueno, la aguja la voy a tejer doble, así que mi aguja es número 3,5. Acá está Sandrita tejiendo con su gata. O bien puede ser bolitas porque es gris. Acá esta caricatura muy muy divertidas las agujas. Bueno, miren, tengo 1, 2, 3, 4 colores. Pueden ser 5 si quisieran hacerle el borde final con un color más. Yo acompañé estas dos hileras con un solo tono, pero pueden ustedes agregar los colores que quieran. Pueden repetir para todo un trabajo, pueden hacer con multicolor. Bueno, esta es bien colorinche. Miren qué bonitas que quedan. Y la verdad, se prestan para muchos trabajos. Bueno, vamos a empezar con el centro. Acá yo tengo este amarillo bebé. Voy a tejer 5 cadenitas. Vamos a hacer un arito fijo. Quiere decir que no lo voy a hacer con un nudo deslizado. Este arito ya va a quedar fijo el espacio con 5 cadenitas. Tengo 3, 4, 5 y lo cierro en forma de arito, ahí con un puntito deslizado. Ahora, dentro de este pequeño arito o anillito, estira un poco la hebra, vamos a tejer varetas. Y tienen que entrar dentro de este anillito 15 varetas. Acá tengo la primera que la tejí con 3 cadenas y así voy a ir abrazando este anillito y completando las 15 varetas en total. Me quedo tejiendo porque miren qué fácil que es este comienzo. Una vez que tenemos las 15 varetas, los cierro. Y en mi caso yo voy a cortar esta hebra, hago ahí una cadenita para el nudo, porque cambio de color, pero si ustedes quieren hacer toda la estrella y el centro con el mismo color, lo pueden hacer. Entonces repiten. A mí me gustó combinar con muchos colores para variar, acá trayendo colores. Entonces esta colita la voy a sacar porque yo me la fui llevando envolviendo con las varetas. Esta no, esta luego la voy a enhebrar en una aguja y a esconder por detrás. Bueno, la estrellita la voy a hacer con este rosado, que es un tanto fuerte, parece un rosa chicle, como le decimos aquí, rosa chicle. Y vamos a empezar así. Voy a empezar aquí en esta. Siempre dejamos un tramito, para que luego podamos esconderlo con comodidad. Y voy a comenzar aquí. Dejo un punto bajo, cadenita, punto bajo, ahí. Y voy a levantar 5 cadenas. Voy a utilizar de esas 5 solo 4, pero una cadena es para regresar con el tejido. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Esta cadena me va a permitir girar y empezar a tejer en la que viene. Es el espacio que necesito. Entonces, en esta primera cadena voy a tejer un punto bajo. Estamos haciendo las puntitas de esta estrella. Esperen que voy a soltar un poquito más mi hebra para que no quede apretada. Entonces, tejí el punto bajo. Ahora tomo la lazada y en la próxima cadena voy a tejer una media vareta. Va a ir creciendo de a poquito esta puntita de estrella. En el que sigue tejo una vareta
y en la próxima tejo una vareta doble, o sea que ahí tiro 2 lazadas y en esta tejo la vareta doble. Y con estas yo ya hice una de las puntitas de la estrella. Ahora voy a saltar 2 puntos de base. Lo voy a verificar. Acá tengo 1, tengo 2. En el tercero tejo un punto bajo. Entonces queda la puntita de la estrella. Ven que se me enredó un poquito la puntita de la estrella ya formada. Una. De estas tenemos que hacer 5. Entonces hago una más, pero luego ustedes van a ver que esto es muy fácil. Ya tengo el punto bajo, levanto las 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, regreso aquí. En la número 4 tejo el punto bajo, la media vareta en el que sigue, la vareta y vareta doble. Así vamos a ir formando el resto de las puntitas de esta estrella. Vieron que es súper fácil. Y otra vez vuelvo a saltar 2 puntos de base. 1, 2, en el tercero la sujeto. Ahí. Y así vamos a ir completando. Miren qué bonita. Súper fácil. Me quedan 3. Así que me quedo tejiendo a completar esta estrellita. Acá estoy con la última. Bueno, voy a ir directamente. Acá salto estas 2. Voy directo al punto bajo. Al primero que hicimos. Y con un puntito deslizado. Termino de cerrar la hilera. Cadenita para hacer nudo. Y voy a cambiar de color para que la estrellita resalte. Ahí, miren. Miren qué bonita para usarla en un montón de proyectos así solita. Quiero comentarles que aquí en esta misma sección de técnicas tenemos más estrellitas hechas y se pueden hacer unas cuantas. Hay que le gusta tejer las estrellas que quedan, la verdad que quedan divinas. Donde pongamos estrellitas siempre quedan lindas. Miren un móvil, como la terminación de alguna bufanda. Miren qué bonitas. Muy muy lindas. Bueno, tenemos varias estrellitas, así que los invito obviamente que entren a esta sección donde van a venir estas estrellitas y van a encontrar otras que les va a encantar. Bueno, tengo mi tercer color y ahora vamos a comenzar a tejer desde el extremo de cada una de estas puntas y vamos a formar lo que sería esto, que es como un hexágono pero más bien redondito, pero tiene una linda forma. Bueno, entonces le hacemos un fondo. Acá, bien en el extremo, ahí van a tener que pinchar, ahí, hacer un punto bajo. Entonces hago una cadenita y tejo un punto bajito, ahí, ahí. Y ahora vamos a hacer medias varetas, varetas y dobles varetas, para ir cerrando este fondo. Entonces, tomo lazada aquí, donde habíamos hecho en la puntita de la estrella el punto bajo, bueno, ahí voy a pinchar y tejo una media vareta. Ahí. Tomo una lazada y en el espacio donde estaba la media vareta voy a tejer una vareta común. ¿Por qué digo una vareta común? Porque ahora vamos a tejer otra vareta. Pero esta vareta que viene la voy a estirar, o sea que la voy a hacer más larga que la que hice anteriormente. Ahí. ¿Lo notan? Esta vareta es más cortita y esta la estiré un poco. ¿Sí? Ahora, tomo doble lazada y aquí, donde está la doble vareta de la hilera anterior, o sea, de la punta de la estrella, voy a tejer la vareta doble, pero no voy a terminar de cerrarla. Miren, cierro ahí y acá me detengo porque la voy a unir con otra que voy a tomar en la otra punta de la estrellita. Entonces, otra vez doble lazada, pincho aquí, que era el espacio donde estaba vareta doble en la hilera anterior, ahí, y también tejo una, dos, y me voy a encontrar con estas dos medias varetas dobles que las tengo que cerrar juntas. ¿Ven? Ahí, tomo lazada, cierro todo junto.
Entonces me va a quedar una en cada una de las puntas de estrellitas, ¿sí? Y ahora comienzo el regreso como hice aquí, pero al revés. Entonces dejo la vareta estirada. Ahí la estiro un poco más de lo normal y cierro. A esta vareta que sigue la voy a hacer como la hago normalmente. Ahí. Y ahora vendría la media vareta. Ahí. Voy a estirar un poquito para mostrarles. Me falta el punto bajo que va acá bien en el extremo. Pero miren cómo va a ir quedando. Esta formita viene de menor a mayor y de mayor a menor. Tenemos que repetir en cada uno de estos lados los mismos puntos. Recuerden, acá en el extremo viene el punto bajo. Y ahora lo voy a hacer un poco más ligero. Pero es lo mismo, el mismo movimiento. Entonces, acá, media vareta, vareta, vareta estirada o alargada, ahí, y vareta doble, que van a ser dos, y las voy a cerrar juntas. Entonces la mantengo, tomo doble lazada y salto a la otra punta de esta estrella. Una vez que tengo las dos, las cierro. Y así ahora va bajando la vareta estirada o alargada. Ahí la voy a hacer de vuelta porque se me enganchó. Ahí, estiro, vareta común y media vareta. Es un movimiento muy fácil y aparte lo tenemos que repetir una y otra vez. Miren cómo les va a ir quedando, ¿ven? Y le vamos haciendo el fondo a esta estrella o el marco, como mayormente lo llamo. Me quedo a dar toda la vueltita y corto esta hebra porque voy a volver a cambiar de color. Bueno, ahora vamos a hacer, acá lo cerré donde estaba el punto bajo, ahí hice un puntito deslizado y se terminó, porque ya teníamos el punto bajo. Así como está, también lo pueden emplear en un montón de proyectos. Miren qué bonito que queda. Es un hexágono. Ustedes le pueden dar otra forma con alguna vuelta, no sé, punto bajo, media vareta y terminan de hacer un hexágono. No es un hexágono. Esto es un pentágono. Ya le estaba mandando una patita de más a la estrella, ¿no? Pero miren qué bonita forma que tiene. Muy lindo. Bueno, volvamos. Ahora vamos a hacer un cuadradito. Tiene una forma particular de hacer el marco y que quede este granio o este cuadrado. Entonces vamos a tomar así como bien, de una forma particular. Miren dónde vamos a buscar para hacer la primera esquina. Vamos a buscar donde cerramos una de las varetas dobles, que las cerramos a las dos juntitas. Bueno, al lado. En una de las varetas estiradas. En esta vamos a comenzar y va a comenzar la esquina. Después de todo lo demás, no se preocupen que van a ir ubicados cada punto donde corresponde, pero va a haber un momento que ustedes van a decir, ay, esto no me da, esta es distinta al otro. Bueno, no, ustedes sigan, miren qué bonito, si siguen estos pasos les va a quedar un cuadradito hermoso. Entonces, ¿qué van a buscar? La vareta estirada, o sea, la que estaba bien pegadita a las varetas dobles que cerramos juntas. Bueno, aquí. Aquí yo voy a empezar a hacer estas esquinas, ¿ven? Una de estas esquinas. Vamos a empezar con esta. Entonces, ahí vamos. Como es la esquina con vareta doble, vamos a levantar, se me reveló la lana. Entre en la varetita estirada, hago una cadena, ajusto. Ahora voy a levantar 4 cadenas, que es la altura de una vareta doble. 1, 2, 3, 4. Y ahora continúo. Esto es una de las esquinas. Entonces, levanté las 4 varetitas, 4 cadenitas, no esta es la base. Entonces empiezo a contar acá. 1, 2, 3, 4. Voy a tejer 2 cadenitas más, que va a ser la separación para la esquina. Tomo doble lazada y en el mismo espacio tejo la otra vareta doble.
Entonces yo aquí ya formé la primer esquinita de este cuadrado. Ahí. ¿Ven? Esto va a ser una de las esquinas, aunque no lo parezca. Bueno, ahora vamos a tejer en el próximo una vareta estirada. O sea que estiro, pero es una vareta común. Lo que pasa es que la estiro un poquito más. Entonces me queda como más alargada. Ahora voy a tejer aquí una vareta común. Ahí, que es un poco más cortita. Acá, en este extremo, que sería el punto bajo del extremo de la estrellita, voy a tejer una media vareta. Y ahora tejo 3 puntos bajos seguidos. Acá tengo 1, 2 y 3. ¿Ven? Ahí vamos. Va tomando forma. Ahora voy a repetir a la inversa este movimiento. Después que hacemos los 3 puntitos bajos, empezamos a subir con media vareta, vareta común, vareta estirada y la esquina con 2 varetas dobles. Entonces, ahí voy. Tejí los 3 puntos bajos, va media vareta, vareta común, una vareta estirada, ahí estiro, estiro y la formé. Y ahora aquí voy a tejer en este punto una esquina. Entonces tejo una vareta doble, 2 cadenitas, doble lazada y en el mismo espacio para formar la esquina. Ahí. Tejo la otra vareta doble. O sea que yo ya tengo aquí 2 esquinitas, ¿sí? Aunque todavía no lo parece. Sigue sin parecerlo, allá voy. Entonces vuelvo a repetir este movimiento. Este mismo movimiento que hice aquí, ahora lo voy a hacer de este lado. Entonces aquí voy a tejer la vareta estirada. Vareta común. Media vareta. Y 3 puntos bajos. Esperen que voy a estirar un poquito mi hebra. Tejí 1, 2, 3. Ahí. Como esto fue en bajada, ahora vamos a ir subiendo. Media vareta, vareta común, vareta estirada o alargada y doble vareta aquí. Esta sería mi tercer esquina. 2 cadenitas, doble vareta y pincho en el mismo espacio. ¿Bien? Y va de nuevo. Ahora empieza a bajar. Vareta estirada, ahí, común, media vareta y 3 puntos bajos. Estiro y les muestro un poquito. Acomodo. ¿Ven por qué les decía? Tiene una forma particular. ¿Por qué? Porque cada vez que hagamos una esquina nos van a calzar en distintos lugares cada una de las esquinas. Quizás eso es lo único que tendrían que prestar atención. Pero siguiendo este movimiento de puntos de mayor a menor y de menor a mayor, les van a salir los 4 lados perfectos. Acá estoy de nuevo con los 3 puntos bajos y comienzo a subir. Y subimos igual como lo veníamos haciendo, hasta llegar a la esquina. Esta sería la última. Entonces nos queda solamente un lateral para terminar. Hasta acá les muestro y luego me quedo a terminar este lateral, ¿sí? Ahí está, me quedo tejiendo. Terminé de dar la vuelta y me quedo con la vareta estirada. Voy a buscar las 4 cadenas de esta primer vareta doble y cierro con un puntito deslizado. Entonces termino de unir todos los lados. Ahora le vamos a dar toda una vuelta en punto bajo y va a haber un pequeño aumento en cada una de las esquinas. Entonces este es el momento, si ustedes quieren cambiar esta última hilera, quieren cambiar el color, lo pueden hacer. Yo esta última hilera
la voy a remarcar con el mismo color. Entonces, esto es muy fácil, todo un punto bajo y un par de cadenitas, ahí estoy acomodando mis hilos. Bueno, acá, cadenita, en esta vareta doble va un punto bajo. Dentro del arco de 2 cadenas va un punto bajo, 2 cadenas y en el mismo arco otro punto bajo. Este es el aumento que le vamos a dar a cada una de estas esquinas o sobre los arquitos. Luego es retomar cada punto de la hilera anterior y vamos a ir tejiendo un punto bajo. Así reforzamos este marco, que la verdad queda precioso. Es un granny que me encantó. Cuando lo vi dije, lo hago. Me encantó. Es muy simple, por eso les decía, si ustedes quieren cambiar de color en este último marco y agregar un color más, bienvenido sea, puede ir perfecto. Acá llegué al arco, entonces dentro del arco era un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Y luego retomo cada uno de los puntos que me voy a ir encontrando. Me quedo tejiendo toda esta vuelta y ya les muestro cómo queda terminada con este color. Miren esta belleza, por favor, miren qué bonito que queda este trabajo. Acá. Del otro lado, 1,5 millones de hebras. Ya saben que, bueno, cada granny que hacemos siempre nos va, y más si hacemos muchos colores, siempre nos vamos a encontrar con muchas hebritas que hay que esconder bien. Prolijo de un lado, prolijo del otro, y hacemos estas bellezas que la verdad valen la pena. Es un trabajo precioso. Espero que les haya gustado. A mí me divirtió mucho. Cuando vi este gráfico dije, tengo que hacerlo como los chicos, quiero. Así que lo hice, quedó divino y me encanta compartirlo con todos ustedes. Les dejo un beso enorme y los espero siempre que entren a nuestro canal y revisen, que chusmeen, que se fijen. Hay una parte donde dice videos, también pueden ir a las listas. Pueden entrar y encontrar muchos trabajos muy bonitos para hacer. Les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en otro tuto.